Vamos a pasar a la segunda parte porque estamos compartiendo la mesa con la doctora Sara García Herrán, que antes no he dicho ni su nombre al principio de la tarde, discúlpame Sara, y ella va a enganchar con otro tema que también tiene que ver con todo esto que estamos hablando y vamos a escucharla. Voy a exponer un poquito quién es Sara García Herrán. Ella es doctora en Psicología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, bajo el marco europeo de doctorado, y premio extraordinario de doctorado concedido y otorgado por la Facultad de Psicología de la UNED. Es además máster en Neuropsicología Clínica. Actualmente es profesora contratada en el Departamento de Psicología Básica de la Facultad de Psicología de la UNED. Forma parte del equipo docente de una asignatura que se llama Psicología de la Memoria, del grado de Psicología, así como de las asignaturas Envejecimiento Cognitivo en la Tercera Edad. Y tiene un trabajo fin de máster que se llama Intervención Cognitiva en Personas Mayores Sanas y con Enfermedades Neurodegenerativas. O sea que es una especialista además en personas mayores como investigadora. Su carrera investigadora por eso está centrada en la evaluación neuropsicológica de procesos cognitivos en el envejecimiento sano y patológico, así como en el estudio y detección de predictores neuropsicológicos y neurobiológicos. El cortisol, tan importante, a lo mejor nos habla de ello y todo, no sé. La conversión, algo que se puede convertir en probable enfermedad de Alzheimer en personas con deterioro cognitivo. Es decir, que estudia factores de riesgo psicosocial asociados al envejecimiento. Durante su trayectoria investigadora ha sido autora y coautora de artículos en revistas internacionales de impacto indexadas. Eso quiere decir que son publicaciones muy importantes que se tienen en cuenta en todo el circuito científico. Y asimismo es coautora de un libro titulado, un libro de 2015, Cuaderno de Entrenamiento de la Memoria y otras funciones cognitivas, dirigido a personas mayores de 60 años interesadas en mantener su mente activa. Y también es autora de capítulos de libros como Soledad en el envejecimiento, Consideraciones cognitivas y jurídicas, también en monografía Sociedad, Justicia y Discapacidad, de la editorial Aranzadi, y Prevención de situaciones de dependencia en personas mayores con deterioro cognitivo, evaluación e intervención psicológica. En Retos y desafíos en materia de discapacidad, una visión multidisciplinar del Instituto Nacional de la Administración Pública, y actualmente es investigadora del grupo de investigación CogniUNED de la UNED y del proyecto de investigación titulado Factores psicobiológicos que median la relación entre el aislamiento social, la soledad social y el deterioro cognitivo en el envejecimiento. Y tú también me vas a hacer así con la mano para que preguntarle lo que queráis saber a Sara. Sara García, muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias, Ana. Antes de nada, quiero dar las gracias a la Diputación de Castellón, a las concejalas que están aquí acompañándonos y sobre todo a la Asociación de Amas de Casa que han solicitado, que están aquí y que quiero dar las gracias a todas las personas que han hecho posible esta jornada. Estoy encantada de poder veros aquí, os voy a tutear si me permitís. Y esta disposición, porque creo que os vais a ver muy reflejadas en la ponencia que traigo. Yo, en mi caso, una vez que hemos escuchado a Teresa, que ha sido una maravilla, es una persona que he descubierto hace poco y que admiro, entonces tengo que agradecer su charla. Y en mi caso voy a hablaros de la importancia del estilo de vida activa, que creo que muchas de vosotras ya ponéis en marcha para prevenir la soledad, en este caso aludir a la soledad no deseada en personas mayores. Si me permitís, voy a empezar contextualizando el tema de estudio, en este caso la soledad. Como sabéis, la soledad es un reto que tenemos actualmente la sociedad, porque no solo afecta a las personas mayores, sino también afecta a otros colectivos como las personas más jóvenes, los adolescentes, y que se ha acrecentado el problema debido a la pandemia que hemos sufrido. Pero en este caso, si me permitís, voy a centrarme en la soledad no deseada en población mayor. ¿Qué es eso de la soledad no deseada? Es el sentimiento negativo o la experiencia subjetiva negativa
que se encadena como consecuencia de un déficit o de una insatisfacción en la calidad de las relaciones sociales, familiares o emocionales. Esta problemática, este sentimiento, tiene una dificultad o va a dar lugar a diferentes dificultades, ¿no?, entre las que se encuentra la faceta emocional, psicológica, pero también tiene un efecto, una influencia negativa en la capacidad física y el estado cognitivo, ¿vale? Por lo tanto, esta problemática, sobre todo en personas mayores, da lugar a una afectación no solo en el bienestar, sino también en la calidad de vida, vuelvo a repetir, en las personas mayores. Me ha parecido interesante traer una cita de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, donde alude a que la soledad no deseada es uno de los mayores riesgos para el deterioro de la salud de las personas mayores y es un factor determinante que va a favorecer su entrada en riesgo o situación de dependencia. Por lo tanto, como os decía antes, es un riesgo, la soledad es un problema a nivel poblacional importante y supone un gran reto para la sociedad. Bueno, en este caso también hay que tener en cuenta que si pensamos, o la pregunta que quizá os estáis haciendo, es qué factores de riesgo pueden intervenir, pueden precipitar esta soledad no deseada. Bueno, aquí os he traído algunos de los eventos vitales relacionados con algunos factores a nivel social, pero también a nivel más situacional, ¿no? Podemos hablar de un factor muy importante como es la jubilación. La jubilación es una parte importante en la vida de las personas, sobre todo porque tiene que ver mucho y afecta de una forma muy directa en las relaciones sociales. Qué duda cabe también que otro de los eventos determinantes que pueden intervenir en el desencadenante de la soledad son la viudedad, la emancipación de los hijos, relacionado con esa síndrome del nido vacío, incluso la separación, divorcios y las pérdidas tanto de seres queridos como de amigos. Son factores relacionados con esos eventos vitales más sociales que afectan de forma directa en esa soledad no deseada. ¿Y qué vamos a decir de las enfermedades? De las enfermedades asociadas a la vejez, que también son bastante incapacitantes. Hablamos no solo de enfermedades físicas, sino también hablamos de enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer. Pero también no solo esos eventos vitales, determinantes, externos, sino también tenemos que tener en cuenta otros aspectos relacionados con los cambios económicos, es decir, con las rentas. Es un aspecto importante tener en cuenta porque a menor nivel económico, mayor posible riesgo de soledad. Es decir, a menor nivel económico también hay una escasez o hay un problema a la hora de enfrentarnos a las facturas, incluso en el cuidado de la salud. Respecto a la vivienda, es otro de los aspectos a tener en cuenta en relación con estos factores que pueden intervenir en la soledad, ¿no? Y las barreras arquitectónicas, de alguna manera, que limitan el contacto social con los demás. Pero no podemos dejar de pensar en determinantes, no solo en determinantes o en estilos de vida o eventos vitales externos, como los que acabamos de indicar, relacionados con el ciclo vital, sino también con factores más internos, de personalidad y estilos cognitivos, es decir, aspectos relacionados con la propia personalidad del individuo que tienen que ver con las expectativas y en cómo afrontamos los problemas y la solución de los problemas de nuestro día a día. Eso también es algo a tener en cuenta. Y aquí quiero aludir también a la diferencia entre la soledad objetiva y la soledad subjetiva o loneliness, ¿no?, que es la palabra inglesa. La soledad objetiva es esa soledad que en algunos casos elegimos. Hay personas que viven solas por elección o que viven solas por circunstancias de la vida, por viudedad o por alguna otra circunstancia, pero que lo eligen y eso no quiere decir que se sientan solas. En otros casos da la casualidad o da la circunstancia de que personas solas, que viven solas,
se sienten solas. También aquí habría un tercer factor donde tendríamos que hablar del aislamiento social, que tiene que ver con la menor red de contactos sociales y que está muy vinculado a ese aspecto, ese término también, con esta soledad subjetiva o loneliness. Bueno, eso sería otra charla, otro tipo de charla que podríamos extendernos, pero en este caso vengo a hablaros del envejecimiento activo y quería lanzaros la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué pensáis respecto a cómo entendéis vosotras y vosotros el envejecimiento activo? ¿Creéis que este envejecimiento activo puede prevenir situaciones de soledad? ¿En qué sentido? Bien, bien. ¿Alguna? Eso es. Vais bien encaminadas, vais muy bien encaminadas. Efectivamente. Eso es un aspecto fundamental. Fijaos, aquí os traigo también una cita de la OMS donde dice que ese envejecimiento activo permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo vital y participar en la sociedad de acuerdo con sus necesidades, sus deseos y capacidades mientras se les proporciona protección, seguridad y cuidados adecuados cuando son necesarios. Por lo tanto, aquí, si me permitís también, me gustaría aludir al modelo multidimensional propuesto también por la OMS, donde alude a la existencia de diferentes determinantes que son fundamentales y que intervienen en el envejecimiento activo. Podemos aludir al primer determinante, a la sanidad y los servicios sociales que velan por la seguridad, por la sanidad de las personas mayores, ¿no? Pero también tenemos que aludir a los determinantes conductuales que tienen que ver con los hábitos de vida saludables, es decir, alimentación, actividad física, programas de cuidado de deshabituación tabáquica. No menos importante, para este envejecimiento activo, tenemos que tener en cuenta también aludir a los determinantes personales. Estos determinantes personales tienen que ver con los factores genéticos, biológicos, pero también tienen que ver con los factores psicológicos y conductuales, es decir, con el funcionamiento cognitivo de la persona, con las habilidades de afrontamiento, de solución de problemas, de autoconfianza, etc. Pero también no menos importante es aludir al entorno social, a los factores relacionados con el entorno social y de seguridad en las viviendas, en la ausencia de limitaciones y sobre todo en las viviendas seguras y seguras. También, aludiendo también y relacionado con la charla de Teresa, otro de los determinantes importantes en este envejecimiento activo, la OMS alude a los determinantes sociales, que tienen que ver con el apoyo social, tiene que ver también con la educación y sobre todo tiene que ver con la protección de la violencia y la protección al abuso a las personas mayores. Es muy importante. Y qué decir también aludiendo a los determinantes económicos. La renta y los ingresos son factores también a tener en cuenta. ¿Qué podemos decir de todos estos factores? Es decir, no podemos hablar de una causalidad directa entre estos determinantes, estos factores y el envejecimiento activo. Lo que sí que podemos decir es que existe evidencia empírica, sobre todo en el campo de la salud, que sugieren que la interacción, que estos factores y la interacción entre ellos sugieren que son buenos predictores de ese envejecimiento activo, ¿vale? No obstante, me gustaría destacar 3 factores clave en este envejecimiento activo, que son la autonomía, la independencia y la calidad de vida. La autonomía entendido como esa capacidad para tomar decisiones personales sobre nuestra propia vida, pero también aludiendo a la capacidad de adaptación. La independencia, como bien dice el propio término, es vivir en independencia de forma autónoma y sin depender de otros, de terceras personas. Y la calidad de vida. Este factor tiene que ver con la percepción positiva
de la salud física, entendida como ausencia de enfermedad o de esa enfermedad que controlamos, de un estado psicológico óptimo y de unas adecuadas relaciones sociales de calidad. Y a partir de ahora, en lo que me queda de charla, sí que me gustaría hablaros de diferentes factores protectores y de mantenimiento del envejecimiento activo. Voy a hablar de la actividad física, de la estimulación cognitiva y de las relaciones sociales. Fijaos, hay muchísima literatura que apunta a los beneficios que tiene la actividad física continuada. En primer lugar, aparece y se alude a que existe una mejora no solo del estado cognitivo, sino también de la mejora del estado cognitivo. Siempre aludo al metaanálisis, al estudio realizado por Aren y colaboradores en el año 2015, donde realizaron un estudio de una muestra muy grande de otros estudios que provenían de población americana y europea. Analizaron una muestra de más de 600.000 personas de una edad media de 62 años, donde observaron cómo realizar actividad física con una intensidad moderada durante 150 minutos a la semana reducía un 31% el riesgo de mortalidad frente a las personas menos activas y más sedentarias. Y esto es un dato real, es un dato que proviene de esta macroinvestigación y que es impresionante como realmente es así. De hecho, la OMS recomienda realizar 150 minutos de actividad de intensidad moderada a la semana. Seguro que muchos de vosotros hacéis este tipo de actividad y mucho más, ¿no? Hablamos de actividad de caminar, montar en bicicleta, a un paso y bueno, pues una actividad física moderada. Aludir también a que el ejercicio físico, esa actividad física continuada, reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares en torno a un 20-25%, pero también reduce diabetes, obesidad, atrofia muscular y aumenta la capacidad aeróbica y la flexibilidad. Bueno, también respecto a la mejora de la función cognitiva, el trabajo de Biondel y colaboradores y Jack del año 2012 pone en evidencia esta mejora en la capacidad cognitiva en más del 30% de las personas en una muestra de personas sanas. ¿Qué os voy a decir de estos beneficios en relación con las habilidades funcionales y sobre todo que la actividad física es estupenda para reducir el estrés, la ansiedad y la depresión, es decir, aumentan el bienestar emocional y mental, mejorando el estado de ánimo, la autoestima y sobre todo aumentan la participación social y las relaciones sociales. Todo ello da lugar a una disminución en el sentimiento de soledad. En cuanto a la estimulación cognitiva, ¿qué se entiende por estimulación cognitiva? Bueno, la estimulación cognitiva, para que entendáis, es cualquier estrategia o técnica cuyo objetivo es mejorar, optimizar o mantener las capacidades cognitivas, es decir, la memoria, la atención, las funciones ejecutivas, el lenguaje, a través de cualquier tipo de actividad cognitiva que suponga una potenciación en la neuroplasticidad cognitiva y, sobre todo, un aumento en la reserva cognitiva. ¿Habéis oído hablar de la reserva cognitiva? ¿No? Bueno, pues si os parece y me permitís, os voy a explicar que la reserva cognitiva es un constructo neuropsicológico, es un término neuropsicológico que se utiliza para explicar cómo la capacidad cerebral hace frente a los cambios cerebrales fisiológicos relacionados con la edad. Es decir, es una capacidad que tiene el cerebro para hacer frente a los posibles daños neurológicos sobrevenidos asociados a enfermedades neurodegenerativas o a daños cerebrales sobrevenidos como consecuencia de un ictus y que no exista una sintomatología aparente. ¿Vale? Hay un estudio que de hecho ayer, Teresa, ¿te acuerdas que hablábamos? El estudio de las monjas, que fue un estudio que data de 1986, llevado a cabo por un autor que tengo aquí
apuntado, David Snowdon, en 1986 estudió un grupo de monjas, un grupo de 678 monjas con una edad de Alemania, de la zona de Baviera, con una edad media de 83 años. ¿Cuáles eran las características sociodemográficas de estas monjas? Pues la ocupación de la mayoría de ellas eran maestras o profesoras con bastantes inquietudes intelectuales en relación con la lectura, el aprendizaje de diferentes aspectos, la escritura, con una buena condición física que en los resultados hallados lo que observó este investigador es que las actividades que puso de manifiesto es que estas monjas leían, escribían, mantenían relaciones sociales y afectivas de forma continuada y, sobre todo, tenían una alimentación adecuada. Pero el dato más sorprendente fue cuando a la hermana Bernadette, que era la hermana con mayor edad, se la fue siguiendo longitudinalmente y se le iban haciendo pruebas cognitivas, sobre todo pruebas de capacidad mnésica, pruebas de memoria. ¿Qué se observaba? Pues es que esta señora no tenía ningún tipo de problema en su capacidad mnésica. La sorpresa vino cuando ella falleció y le hicieron la autopsia. ¿Qué observaron? Pues que su cerebro mostraba una patología que podía asimilarse, que reflejaba un daño neuropatológico compatible con una enfermedad de Alzheimer en estado avanzado. ¿Pero qué sucedía? Que esta persona no presentaba síntomas de demencia. Eso es la reserva cognitiva, ¿no? Y la pregunta quizá que os estéis haciendo, deciros que la reserva cognitiva a día de hoy se considera un factor protector del deterioro cognitivo. La reserva cognitiva se ha asociado con una amplia gama de factores, como factores intelectuales que tienen que ver pues, con la lectura, con la música, con la escritura, con la realización de actividades cognitivas que siempre supongan un esfuerzo, pero también con una ocupación laboral con exigencias, con una actividad física adecuada, hábitos de dietas saludables, hábitos de vida saludables y exigencias de la vida diaria. Todo eso redunda y son factores que fomentan la reserva cognitiva, ¿vale? Entonces, de alguna manera tenéis que tener en cuenta que la reserva cognitiva se ejercita a lo largo de la vida y es la suma de los conocimientos que se van adquiriendo y también de las experiencias que suponen una estimulación cognitiva. Bueno, de alguna manera estábamos con los beneficios de esa estimulación cognitiva que también mejoran aspectos conductuales, emocionales y sociales. De hecho, me gustaría hablar de muchas investigaciones, pero también me ha parecido interesante aludir a que la estimulación cognitiva, propiamente dicha, es estupenda. O sea, estimularnos a través de técnicas y de actividades de forma individual está muy bien, pero funciona mucho mejor cuando se hace de forma colectiva. ¿Por qué? Porque proporciona estrategias para el desarrollo de la autonomía, mejora las relaciones sociales, las capacidades comunicativas y, en general, la satisfacción. Pero también la estimulación cognitiva es estupenda porque retrasa la aparición de síntomas cognitivos, de deterioro, ralentiza el progreso en enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer y, sobre todo, disminuye las quejas subjetivas de memoria, ¿vale? Esa percepción que tenemos respecto a nuestro propio rendimiento de la memoria, que algunas veces sois muy exigentes con vuestro propio rendimiento de la memoria porque sois buenas, ¿vale? Y bueno, en general, también la estimulación cognitiva disminuye los sentimientos de soledad y aumenta la mejora en la calidad de vida. Y para terminar, bueno, ¿qué voy a decir de las relaciones sociales? Las relaciones sociales tienen beneficios a nivel físico, a nivel psicológico y a nivel cognitivo y a nivel emocional, ¿no? Se ha observado también que atenúa las emociones negativas y disminuye la sintomatología depresiva. Y de hecho, también las relaciones sociales mejoran la percepción de bienestar y felicidad. Hay que decir que las relaciones sociales son un factor protector ante la soledad. Pero tenemos que aludir a las relaciones, no todas las relaciones sociales, sino tenemos que aludir a las relaciones sociales de calidad.
porque según aumenta nuestra edad, nos hacemos más selecto con las relaciones. A diferencia de los adolescentes, ¿no? En edades más de jóvenes, cuando nos hacemos mayores preferimos menor número de relaciones sociales, pero de mayor calidad, es decir, vinculadas con ese apoyo emocional. ¿De acuerdo? Y bueno, como dice Losada, que es un investigador de la Rey Juan Carlos, a mayor satisfacción con las relaciones de calidad se ha observado un menor sentimiento de soledad. Y en este contexto, la familia sigue siendo el mejor antídoto contra la soledad, aunque también un buen apoyo de los amigos y de las amigas también no debe quedar en el olvido. Bien, respecto a algunos aspectos que quizá aquí os veáis muy reflejados también, se ha observado en varios estudios de investigación que los menores niveles de soledad se han observado en personas que tienen una buena calidad de relaciones sociales con la familia y de amigos, pero también que tienen una participación en actividades grupales y culturales. No hablamos de participación en actividades educativas, hablamos de UNED Senior, que bien sabéis, de formación, que participan en conferencias, que se apuntan a viajes grupales, que hacen actividades de ocio, y también que personas que pertenecen a asociaciones de vecinos, asociaciones de amas de casa, a centros de mayores o grupos de amigos. Y nada, para finalizar mi charla, únicamente me gustaría presentaros unos tips, unos aspectos, unas pistas para continuar con este envejecimiento activo. Hoy os diría que cuidéis vuestra salud y vuestra alimentación, que realicéis la mayor cantidad de actividad física que podáis, que mantengáis la mente activa, que pongáis a prueba experiencias educativas nuevas, que asumáis nuevos retos, que incorporéis nuevas rutinas a vuestro día a día y que fomentéis y propiciéis las relaciones sociales, pero de calidad. Con esto me despido y aquí os traigo a la promoción, en mi promoción de UNED Senior, que fui profesora de UNED Senior hace ya bastantes años, ya han pasado muchos años, y aquí me veis muy jovencita con mis estudiantes con los que aún mantengo esa relación y que tienen este espíritu y que fomentan ese envejecimiento activo. Así que nada más, muchísimas gracias y recordad que el envejecimiento activo es la mejor receta para prevenir la dependencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Sara. Si os dais cuenta, quienes estáis en la sala, habéis hecho los deberes que Sara recomienda. Sí. A ver, de las personas que estáis aquí, ¿cuántas han venido andando hasta la UNED? Bien. Ya han hecho parte de los deberes. Sí. ¿Cuántas son las que se han quedado a escuchar a las dos charlas, la de Teresa Sansegundo y la de Sara García? Todas. Sí. Entonces, es seguir ese camino, ¿no? Sí. ¿Qué preguntas os ha sugerido la intervención de Sara García? O si os acordáis alguna que tengáis para Teresa también. De lo que ha dicho ahora la profesora Sara García, ¿qué se os ocurre? Sobre la soledad no deseada, sobre la soledad sí deseada, sobre la soledad percibida. Yo francamente, Sara, estoy de acuerdo totalmente con ella, porque soy alumna de la universidad y cuando dejas tu trabajo activo te encuentras un poco como si no sabes. La tele te aburre, leer te gusta, pero necesitas alguna actividad, fomentar relaciones humanas, estar con gente. Y tengo que decir que aquí hay muchas compañeras mías de UNED Senior que hemos formado casi una familia de amistad, de Augusto, fomenta, escuchas al profesor, aparte de escuchar cosas nuevas y otras las recuerdas, te preocupas en apuntarlo, en estudiarlo, en escuchar, y para mí, Sara, genial. Solamente tengo una cosa que has dicho de la soledad. Sí. Tengo una vecina que me decía, estoy muy sola. Sus hijos le pusieron una persona en casa y luego me decía, ahora todavía estoy más sola, porque estoy años luz
de la persona que a mí me ayuda en casa. Y ahora me siento todavía más sola, y eso a mí me pareció de lo más deprimente, porque si encuentro una sola estando sola, pero en compañía todavía más sola. Sí. Si me permitís, si me permitís, claro, me han dicho que me ajustara a los 30 minutos, he sido buena y me he ajustado, pero lo que dice la compañera es así. Yo tengo experiencia en UNED Senior de varios años y bueno, yo inicié mi UNED Senior con 3 estudiantes en el año 2009, por ahí está Teresa, están algunos compañeros, y claro, yo me vi un poquito abrumada, ¿no?, con la propuesta, pero años después se multiplicó y se multiplicó, y en muchos casos la UNED Senior ha servido para ayudar a esas personas mayores de 55 años, ¿no?, que de momento se jubilan, se prejubilan o están en casa, no saben qué hacer, y de repente la UNED Senior sirve ¿para qué? Para continuar con esa educación, ampliando conocimientos, pero sobre todo creando una familia, ¿no? Venimos a clase, venimos a la clase que nos interesa. En mi caso, mi asignatura era estimulación de la memoria y otros procesos cognitivos. Yo les metí bastante caña, hablando así un poco de manera coloquial, porque lo que os decía antes, todo lo que suponga esfuerzo cognitivo va a redundar en esa reserva cognitiva que os decía. Por lo tanto, les ponía a prueba, ¿no?, con esa recomendación, esa exigencia cognitiva. Y después de clase, ¿qué hacían? Pues nada, quedaban para tomar café. Y después de ese café, bueno, ¿y por qué no hacemos una comida? Y después de esa comida, ¿y por qué no hacemos un viaje? Entonces, recuerdo algún caso me acuerdo de Rosario, creo que se llamaba, que ella me daba las gracias porque la había sacado de una depresión y también de las exigencias de los hijos. Porque también hablábamos de saber decir que no, es decir, ¿no?, de poder saber decir que no y también anteponer nuestras preferencias a la de nuestros hijos. Y también tener en cuenta que todavía tenemos la capacidad, esa autonomía de poder tomar nuestras propias decisiones y tomar y decidir lo que quiero hacer. Entonces, la UNED Senior tiene muchos beneficios y yo a tu vecina la recomendaría, la animaría a que viniera, a que se apuntara a UNED Senior, a que fuera mejor la asociación de amas de casa. Poquito a poco, cuando ella le apetezca, no quiere. No puede. El tema de las limitaciones, claro. El tema de las claro. Tenía por aquí alguna otra diapositiva, pero es verdad que si aludimos a los factores sociodemográficos que de alguna manera perfilan el mayor sentimiento de soledad, podríamos hablar de mujeres mayores de 65 años, viudas, con nivel educativo muy bajo y que viven solas y con una renta económica bastante bajita. Ese sería el perfil. Y a mí me da muchísima pena que estas personas no tengan apoyo para salir de esa soledad subjetiva, esa soledad no deseada y que, bueno, que no se pongan medios. La verdad que es una pena. Porque, claro, actualmente hay muchos recursos que podrían ayudar a esas personas. Sí, Sara. Hay épocas de la vida que le da por encerrarse en casa y eso es muy, muy dañino. Sí, es muy duro. Critica a las que salimos, las que vamos a todos los sitios. Y en cambio ellas cada vez se cierran más, se cierran más, se cierran más. Claro, los hijos, los nietos o las amigas o lo que sea no pueden estar siempre pendientes de una. Sí que tienes cosas físicas, claro que las tienes. Llegas a una edad que si la artrosis, yo mismo voy con gaiato, ¿por qué? O algo sin gaiato, pero me siento más segura. Y para caerme y a ver cómo me cuidan, que es lo que a mí me da horror, no quiero molestar a nadie, pues yo en el gaiato o en el bastón. Después, ¿que tienes artrosis? Pues claro que tengo artrosis, pero si la llevas bien y no lo piensas, adelante. Eso es. Hay que salir. Es la actitud, ¿no? La actitud. Uy, es la actitud. Esta está peor que yo, vamos, a la chica, vámonos aquí, vámonos allá. Y procuras sacarlas, sacarlas. Pero hay quienes muy cabezona, muy cabezonas, muchos. Teresa, y los hombres también. Algo y veo que Reme ha levantado la mano después. Teresa, pues de la UNED Senior
Yo también soy alumna de la UNED Senior y, o sea, yo a toda la gente que conozco que se jubilan o que son conocidas, yo lo aconsejo, porque a mí la verdad me ha dado la vida. Yo era una persona que tenía unos estudios muy básicos y simplemente ir allí, escuchar a personas como Enrique, por ejemplo, que es nuestro profesor, yo llego a casa llena y la verdad estoy muy contenta, me ha llenado mucho. 2 días a la semana, que ya sabes que la tarde la tienes completa. Ahora para postres, las amas de casa, que también cualquier día mi nieto me va a decir, abuela, que no sabes que estoy aquí, pero... Hay que decir que no. Pero que tenga presencia. Y hay que ser asertivos, sí. La verdad es que yo todo lo que has dicho intento hacerlo. A lo mejor me coge el Alzheimer, igual que a lo mejor tengo esa mala pata, pero yo voy 4 veces a la semana a gimnasia, yoga, pilates, ando, intento comer sano, intento hacer todos los días el juego de palabras, otro juego de matemáticas, y todo eso pues es para intentar llegar lo más tarde posible. Pues enhorabuena, enhorabuena a todas. Pues yo de la UNED Senior quería decir que es que el centro de Vila-real es excepcional, o sea, dentro de la UNED Senior, sinceramente. Como yo soy directora del Centro de Estudios de Género de la UNED, entonces este año propuse a la UNED Senior que unos microrrelatos, sí, claro, bueno, pues esos microrrelatos los habíamos hecho con otros colectivos. Entonces se lo dije a la directora de la UNED Senior, le pareció estupendo. Y bueno, es que los primeros premios se los ha llevado Vila-real. O sea, sí, enhorabuena, enhorabuena. Sí, sí. Y eran muy bonitos, de verdad, los microrrelatos. Sí, sí, una publicación, me parece fenomenal. Luego lo del decir no es fundamental. Es que a las mujeres nos han enseñado a no decir no nunca. Entonces hay que hacer un esfuerzo y tenemos que aprender a decir no. No queremos esto, no queremos aquello, y no es, de verdad que no es nada fácil. Es muy difícil. Digo, a la vejez viruelas voy aprendiendo a decir no, pero creo que es fundamental. Y luego, lo último, con respecto a todo lo que ha dicho del envejecimiento activo, que me ha parecido maravilloso, que la vida tenga sentido. Es que creo que es fundamental que le demos un sentido, porque uno se puede jubilar, pero no nos podemos jubilar de la vida. Yo os quería comentar una cosa. Yo he trabajado 9 años en Igualdad para el Empleo y Sara ha dicho lo importante que era el tema de la renta, de la economía y tal. Yo supongo que todas las que estáis aquí habéis mirado bien con la trabajadora social a qué tenéis derecho y a qué no, porque yo que he trabajado en pueblos pequeños, ha habido mujeres que, bueno, como habían sido más de casa, habían dejado así los papeles por hacer y luego resulta que a lo mejor tenían derecho a algún tipo de prestación. Entonces, si no lo habéis mirado algunas, id a la trabajadora social, id al ayuntamiento, a donde corresponda, porque a lo mejor tenéis alguna cosa que aportar. Porque antes se tenían en cuenta, por ejemplo, si hace mucho tiempo estás cobrando la pensión y entonces no se te consideraba lo de los cuántos hijos o hijas habías tenido a lo largo de tu vida, o si habías hecho el servicio social o tal, todo eso son cositas que van saliendo y van contando. Entonces, os animo a que quien no le haya hecho eso, que se lo aprenda. Y luego, hay otra figura que era la de la mujer mayor que llevaba el monedero, ¿no? Y abría y sacaba el eurito para los nietos. Bueno, llegó la pandemia, se acabaron los monederos, las monedas, y llegó el Bizum en el teléfono. ¿Qué tal os manejáis con el Bizum? Bien. Y la que no sepa, pues que aprenda todo lo que es la banca electrónica, porque hay muchas mujeres que eso les acobarda. Recordad que ha habido hasta un movimiento de ámbito nacional diciendo que las personas mayores necesitan otro tipo de entrenamiento. Vila-real, afortunadamente, es una ciudad grande, pero en pueblos pequeños de la provincia que se han quedado sin sucursales bancarias, se han quedado las mujeres diciendo, ¿y ahora por dónde tiro, no? Como son espabiladas, siempre habrá buscado una red informal. Pero yo os animo a que esta parte económica tampoco la dejéis, que seáis dueña de vuestro... Teresa os decía de lo de la herencia. Yo os digo también de toda la economía diaria, que seáis vosotras dueñas de vuestros propios ingresos, de en qué os queréis gastar el dinero, porque a veces la familia nos quiere cuidar muy bien,
pero resulta que nos vacía de las cosas que son nuestras, ¿no? Pues ahora te cambio la cocina, mamá, y te ponen una cocina que una cosa es que te quiten las barreras arquitectónicas y otra cosa es que te hagan allí una nave espacial en la que no te sientas cómoda, ¿eh? Entonces, como lo vas a pagar tú, pues tú decides qué muebles pones, cuál es el horno, a qué tamaño, a qué altura, y si no sabes hacerlo bien, lo haces en compañía de tu gente de la UNED o de tu grupo. Y bueno, ya hemos descubierto a Willy, el señor que está ahí, pues es que es el profe, Enrique. Entonces, claro, yo, pues bienvenido, muchas gracias, yo no te conocía, y entonces, pues seguro estás haciendo un trabajo excepcional, porque mira todas las alumnas que han venido. Yo no sé si tiene un toque personal diferente y de hombre. No sé si puedo decirlo. Sí, claro. Sí. Bueno, resulta que es verdad que en los años 60, 70, las mujeres teníais esa función y los hombres, sobre todo entonces, a mí todavía no, tenían otra función. Pero siendo verdad todo lo que has dicho, Teresa, y efectivamente lo tuyo, os habéis dejado una parte importante de varias personas, varios hombres que estaban por esa falta de igualdad en discapacidad y con menor capacidad para integrarse a otros tipos de cosas, sobre todo a la sociedad y a sí mismos. Y os digo cuáles. El hombre tenía que trabajar y al tener que trabajar tenía que llevar el dinero para casa para comprar la comida, los vestidos, el colegio, etcétera, etcétera. Si a ese hombre no funcionaba, tenía una grandísima responsabilidad y si no trabajaba, ese trabajo lo hacía discapacitado, lo hacía inútil, etcétera, etcétera. Por lo tanto, era una grandísima responsabilidad. Como consecuencia de eso, la mujer tenía unas especificidades y el hombre otras. Y la mujer estaba en la casa y en la casa cocinaba fundamentalmente, hacía la comida, etcétera, etcétera. El hombre no. Lo desgraciado para el hombre fue y era que al no tener esa capacidad para hacer la comida, para hacer la cena, para hacer todo eso, cuando faltaba la mujer, se sentía absolutamente inútil, se sentía absolutamente solo. Es decir, que esa desigualdad llevó a una incapacidad del hombre que no se ha reconocido, que había que reconocerlo y que era fundamental y que sigue siendo fundamental. Y tercero, con respecto a la familia, la mujer, el ama de casa, es un hecho fundamental. Ya lo decía Cicerón en De Senectute. El ama de casa tiene una labor fundamental, de equilibrio, pilar de la sociedad, de tíos, ancianos, etcétera, etcétera. Javier Elzo, que es un sociólogo, ya lo conocéis, del País Vasco, y otro Jiménez, dicen que los pilares de la sociedad son las mujeres, porque son las depositarias en general de los valores, de las creencias y de las tradiciones, y son los que la transmiten. Y de hecho Javier Elzo dice que el 75% de los nietos, chicos y chicas, se acuerda mucho más de las abuelas que de los abuelos. Por lo tanto, esa influencia es decisiva y es fundamental. Es decir, que los hombres hemos estado marginados por esa desigualdad y no se ha reconocido eso. Querría señalarlo, nada más. Vale. Responde esto, responde yo. Bueno, a ver, yo entiendo lo que estás diciendo y discrepo en buena parte, aunque tienes razón en otras. Sí. Yo también, lo que has dicho, que es la puntualización de que no hemos hablado de los hombres hoy aquí, es cierto, pero cuando has hablado del modelo del hombre proveedor, sustentador, que además en alguna época en España eran hombres que tenían 2 o 3 o 4 trabajos, ¿vale? Pero es que ellas tenían muchísimos hijos, no tenían las doras. ¿Sabéis lo que son las doras? La lavadora, la freidora, la lavadora, o sea, que todo era a mano, tenían que ir a buscar el agua, no sé qué, tenían que cuidar de los hermanos, de los primos, no sé qué. Entonces también ellas tenían 2 o 3 o 4 trabajos. Y luego ellos, con todo ese esfuerzo y muy valioso, es verdad que era una época que con el sueldo del hombre sustentador se mantenía toda la familia. Después ha llegado la vida a unos límites en los que si no entraban 2 sueldos casi no se podía vivir. Y el trabajo de las mujeres parece que se tenía que pagar siempre con amor. Entonces, claro, el amor está muy bien, pero luego falla la renta que nos explica la doctora Sara. Entonces, esas especificidades que tú dices de que las mujeres sabían cocinar y tal, ha habido hombres que por su trabajo lo sabían. Los pastores sabían cocinar cuando salían con el ganado.
Los hombres de campo sabían hacer esto. Ahora mismo que estamos en temporada de caza, yo vivo en un pueblo pequeño y hoy ha sido jueves, pum, pam, pim, pam, pum, pum, pam, salen a cazar, lo cual me parece fantástico. Ahora, luego la liebre o los tordos, péllatelos tú, no me los traigas a mí, porque yo ya tengo bastante faena, mira cómo se ríen algunas. Acaba de pasar, bueno, pues la festividad de los santos, ¿no? Hemos tenido ese día 1 de noviembre. Yo estoy casada con un manchego. Bueno, pues ¿quiénes son los que hacen los arreglos florales en los cementerios y limpian todo aquello y van y vienen y tal? Yo veo mayoría de mujeres, algunos hombres, pero mayoría de mujeres. Pero siguen siendo esos trabajos sin valor social. Entonces, por eso te digo que cuando dices que los hombres han estado marginados, yo no utilizaría la palabra marginado, sino que han estado ocupándose de otras tareas, pero siempre se os ha puesto en valor, mientras que el trabajo de las mujeres ha sido muchísimo más invisible. Y además con esa falta que decimos de ingresos económicos. ¿Eso quiere decir que no nos gusten los hombres? No, nos gustan, son nuestros compañeros y tampoco son malvados, pero habéis vivido en lo que se llama modelo privilegiado, donde llegabas a casa y tenías casi todo hecho, desde las zapatillas, la cena, los hijos acostados, no sé qué. Y es verdad que los hombres solteros, els fadrís, luego son mucho más difíciles cuando llegan a la vejez para desenvolverse solos. Pero como tienen mejor renta, pueden pagarse cuidadores y cuidadoras que a lo mejor ellas no pueden. Entonces todo eso hay que seguirlo equilibrando. Y ya he dicho que yo era de las del empleo y el desempleo. Entonces ahora seguramente que Teresa quiera, o Sara quiera añadir algo. Si me permites, pero ha estado muy bien tu intervención, Sí. Solamente es para que veas el prisma nuestro. No, sí, pero que discrepo en parte. Pero lo que tú estás diciendo está claro. Yo no lo decía como discriminación, lo decía como la dificultad que han tenido aquellos hombres para adaptarse a una situación que las mujeres no han tenido. De hecho, por ejemplo, no hay asociaciones de amos de casa, sí hay asociaciones de amas de casa. En la UNED, lo que tenemos ahí, tenemos 4 o 5 hombres, el resto son mujeres. Esa versatilidad, esa capacidad para intervenir, esa interrelación, eso difícilmente lo tienen los hombres. Si lo tienen en el bar, en aspectos bárbaros, en el fútbol, es decir, en otro tipo de cosas que no son ni emocionales ni cognitivas ni nada, con lo cual han sido, no sé, siempre les palabra, decapitados, no, pero porque además era una metáfora absurda, pero no, un rompimiento en ese sentido, y esa desigualdad nos ha roto de otra manera diferente. Pero por supuesto que lo otro, claro que sí, lo apoyo totalmente. Y con respecto a la familia, el orden familiar ha sido dirigido, eso que dice Elfo, del 75% valores, etcétera, etcétera, y transmisiones, aparte de las mujeres, que son ellas las que hacen, distribuyen. Cuando un hombre de los antiguos no trabajaba, volvía a casa y era la muerte. En cambio la mujer no, era su casa, y el hombre no. Tenía esa incapacidad. Y los nietos lo han percibido y lo perciben y lo ven así. Sí, eso es lo mismo que Teresa cuando estaba explicando el tema de la jubilación, que muchos hombres se sienten desorientados. ¿Qué pasa? A los que viven en los pueblos pequeños les ocurre menos porque se van al campo, tienen el huerto y no sé qué, pero en las ciudades lo pasan fatal porque de repente están ahí en el sofá y decís, ¿este señor quién es? Y a mí me contaba un caso una vez una usuaria que decía, pues no dice mi marido que se quiere venir a tomar café conmigo y mis amigas, que porque no lo pasamos bien. Yo le he dicho, no se te ocurra, tú búscate tu momento cuando él se jubiló. Porque es verdad que se sienten un poco perdidos por lo que tú dices, pero no decapitados en absoluto. Solamente es que eso es la división sexual del trabajo, que es histórica, de quién tenía, es hasta bíblica. Tú parirás con dolor y tú te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y en nuestro contexto judeo-cristiano de ahí lo arrastramos todavía. Pero el siglo XXI, claro, nos lleva a otros sitios. Pero hay asociaciones de hombres igualitarios en las que se trabajan los sentimientos, tienen prohibido varios temas que son deportes, no se puede hablar de deportes, no se puede hablar de política. ¿Para qué? Para que hablen de sentimientos. O sea, también hay esas asociaciones, pero ¿qué pasa? Que en la vida, ¿quién ha buscado apoyos? ¿Quién ha buscado asociaciones? Pues las partes más débiles, las partes que lo necesitaban. Por eso hay más asociaciones de mujeres que asociaciones de hombres. Y generalmente las asociaciones de hombres eran para partes festivas, o sea, pues para ir al fútbol, y luego otra cosa, en la división sexual de los trabajos de las mujeres no había fiestas, o sea,
hay que comer todos los días del año, hay que lavar la ropa todos los días del año. O sea, yo creo que había sus diferencias. De hecho, nos hemos incorporado con mucho gusto al trabajo, incluso con las dobles jornadas. Será por algo, no lo sé. Sí, y eso, algo que todas hemos observado, mira, tocan las campanas a lo que ha dicho. Yo siempre que vengo aquí me gusta escucharlo. A ver, con tantos programas que vemos ahora en televisión de cocina, recordad que han salido todos los cocineros, todos los chefs, ahora ya afortunadamente también salen más mujeres, pero yo estoy esperando que hagan un programa en lo que diga lo difícil que es llenar la nevera, colocarla bien, saber del alimento perecedero y no perecedero, por ejemplo, que es lo que han hecho las mujeres toda la vida y eso no se pone en valor. Porque luego abres la nevera y como se comparte la casa con otras personas, dices, uy, pero ¿por qué la has puesto ahí? Lo que decía Teresa, no son manías, es que estamos entrenadas desde niñas a saber qué alimento tiene que salir antes, cuál tiene que venir después, dónde hay que conservarlo de una manera, dónde de otra, cuánto me puedo gastar de lunes a viernes, qué puedo hacer el sábado y el domingo como un extra. Y de eso nacen programas de televisión que yo conozca, a lo mejor vosotras sí que conocéis alguno. Entonces, claro, si tú resulta que tienes una gran caja para hacer platos muy exóticos, pues está muy bien. Lo difícil es dar de comer a una familia, y en los domingos, que además ya no es vamos a comer la paella, somos 8, es que no sabes si el nieto viene solo o con 3 amigos, si viene con la novia. Ahora, cuando has hecho mucha comida, ese día no están. Y ahora dentro de nada vendrá Nadal y menudo jaleo. Entonces todo eso tiene que ver con la división sexual del trabajo que todavía la llevamos ahí, esa rueda. Pero en la cocina, justo en Valencia, a ver si no hacen paella los hombres. Sí, los domingos. Pues entonces, o sea, luego cuando quieren guisan. Claro, cuando quieren, sí. Y lavan muy bien el coche, pero luego a lo mejor en la casa son un poco más relajados. Sí. Un hombre por la igualdad que conozco cuenta esto con mucha gracia, porque él dice que en los grupos estos de hombres igualitarios, dice, bueno, es que me viene uno y me dice que es que la lavadora, dice, resulta que tela para ponerla, porque es que empiezan los botones, no sé cuántos programas, y resulta que el tío es informático. Dice, hombre, por favor. O sea, que Bueno, y aquella broma que se hacía siempre, supongo que vosotras ya sois quienes tenéis el mando del televisor en casa, ¿no? Con internet o sin internet, porque durante muchísimo tiempo la pregunta era ¿dónde está el mando del televisor? Y siempre estaba el señor de la casa con aquel cerca y se decidía lo que él quería ver. Ahora, como tenemos la suerte de que podemos programarlo, y si ese programa que te gusta no lo ves en directo, lo ves después, pues como que la pelea se ha suavizado un poco, pero aún así a la lavadora les cuesta darle a los botones, pero al mando de la tele se les da de maravilla y programan enseguida, y nosotras no, porque no tenemos tiempo de buscar los canales automáticos, tienes que decírselo luego a otra persona. ¿No os pasa eso? Ana, perdón, si me disculpáis, no he dicho, cuando he hablado de los determinantes en el envejecimiento activo, no he aludido a 2 determinantes transversales, como son la cultura, que bien ha aludido el compañero, aludiéndonos a esas pautas, valores y tradiciones de la sociedad, pero al sexo. Y como han dicho Teresa y Ana, ha habido un cambio en el rol de la mujer. ¿Por qué? Porque antiguamente y tradicionalmente la mujer tenía muchísimo menos acceso a la educación y al trabajo remunerado. Afortunadamente esa pauta ya ha cambiado y es otra cosa, el envejecimiento hoy en día es diferente al de hace 15 años. Pero claro, hemos tenido roles diferentes, sobre todo porque la mujer tradicionalmente tenía el rol de cuidadora. Y por lo tanto eso no le permitía acceder a trabajos remunerados, ni siquiera a la educación. Sí. Bueno, yo quiero citar a una de mis maestras de un máster, que ambas conocéis, que es María Ángeles Durán, socióloga, que ya hace muchos años hizo un estudio de qué pasaría si en el Producto Interior Bruto se metiera toda la fuerza del trabajo de las amas de casa. Y bueno, las cifras os podéis imaginar que no tienen nada que ver con las que conocemos ahora, ¿verdad, Teresa? Yo simplemente soy Miriam, soy la concejala de Participación Ciudadana. Lo de las casas de barrio aquí funciona muy bien, es un sitio donde hay mucha actividad y se combate la soledad no deseada.
Hay pues desde bailes, gimnasia para mayores, password, talleres de memoria. Hay 12 asociaciones en Vila-real y tienen muchísima actividad. No sé si por aquí algunos sois socios de alguna asociación y hacéis actividades. Pero solo quería hacer una reflexión respecto a lo que había dicho el señor, de que al final las mujeres, ¿no?, son las que las que han transmitido, ¿no?, eso. A ver si podemos hacer una reflexión todas y decir, nosotras somos las que estamos educando a esos niños de mañana, somos las que tenemos que cambiar, tenemos que educarlos en la igualdad. Sí. Yo tengo un niño de 17 años y mi hijo pone y tiende la lavadora. Pero tenemos que ser nosotras, nos tenemos que creer y querer cambiar la sociedad. Y la sociedad creo que se cambia así, educando desde la infancia, en la igualdad. Y eso. Y muchas gracias, ha sido un placer, de verdad. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguien quiere decir algo? Yo, como también he dado muchas veces talleres a mujeres, sé que cuando llega la hora de la tarde, ahora porque tenemos los móviles miramos el móvil. Antes era con el reloj, que era así, y algunas le decían, ay, es que es la hora del bullit, ¿no? Y tenían que escapar para hacer el sopa. Así que, si queréis preguntar algo, o queréis hacer los deberes que os ha puesto Sara de seguir andando camino a casa, tendremos opciones con la Cátedra ONED de volvernos a encontrar. Quizá antes de llegar a casa, pues nada, un cafecito con que se tome algo, así algo de relación. Despacio y comentar con la que vas caminando, oye, ¿a ti qué te ha parecido? Pues mira lo que ha dicho aquella, lo que dijo la otra. Pues eso es vida. Venimos cuando queráis y luego yo, por mi parte, estoy a vuestra disposición para lo que queráis y os dejo el correo. Si, vamos, aquí lo tienen, mi correo, porque ahora veo que no tenéis para apuntar, pero vamos, se lo preguntáis a María Rosario, a cualquiera de la UNED y os da el correo. Y yo, por la parte que me toca a mí de Diputación, que atendemos a los pueblos más pequeños, pues contar con vuestra colaboración para que este ejemplo de la UNED Senior se conozca también en los pueblos más pequeñitos, que tienen menos de 10.000 habitantes o menos de 5.000. Yo esta semana he estado trabajando en Morella el lunes y el martes, otras veces pues me toca ir, no sé, a Altura, o voy a Segorbe, o voy a Zaneta. Entonces allí hay menos gente que se anima a esto. Yo creo que si os ven en acción, pues más de una persona dirá, oye, pues yo también quiero de esto, ¿no? Sí. La promoción que hacen los compañeros, lo que decía la compañera, que cuando conoces a alguien que está en la situación, acaba de jubilar o que pues está muy bien, ¿no?, hacer promoción de la... Claro, o sea, fijaos lo que promueve la UNED Senior, lo que mueve. Pues nada, pues muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias.